Listo. Pi 2. Sí, 2. Pues para Pi2, como tenemos los dos que están, profe, que es h y velocidad, entonces se le dé h a la x sub 1 y velocidad a la y sub 1 y lo multipliqué por gravedad. Y Entonces hizo. después lo pasé a la... Listo. Ah, igual a 0. Los puse igual a 0. Y entonces después los pasé a lo que eran las dimensiones, que entonces sería L elevado a la x sub 1 entre paréntesis L por t a la menos 1 elevado a la y sub 1 por L por t a la menos 2 igual a L a la 0 t a la 0. Entonces puse que para t será igual a menos y sub 1 menos 2, que son los dos exponentes de las t. Eso igualaba a 0. Y ahí hice despeje y me dio que y sub 1 es menos 2. ¿Qué? Menos 2, ¿no, profe? Ah, Paso el menos 2 a sí, sí, paréntesis sí. Menos y 2. Sí, sí, multiplico sí. por menos. Sí, menos Sí, sí. 2. Menos 2, menos 2. Entonces, para L tengo que es x sub 1 más y sub 1 más 1 más 1 igual a 0. Donde y sub 1 es menos 2, entonces más 1 igual a 0. Haciendo la suma, eso me quedaría igual a menos 1 y me quedaría 1. X sub 1 igual a 1. Y después reemplacé. A h le puse, como tenía h a la x sub 1, entonces puse h igual a la 1, que pues sería h. Y y sub 1, que y sub 1 me da la menos 2, entonces sería sobre velocidad al cuadrado por g, por gravedad. Listo, chicos. ¿A todos les dio esto? ¿O alguno tiene una duda de este pi? Por favor, es el momento de hacer las preguntas con respecto al pi. ¿Alguno tiene alguna duda de este pi, chicos? No, señor. Bueno, No, profe. entonces están entendiendo, pero perfecto. Bueno, bien. Entonces, ahora vamos Profe, con... ¿Sí, Leandro? yo tengo una pregunta, pero para más adelante. Ok, bueno, entonces esperemos a que lleguemos a ese punto. Sí, sí, Listo, si queremos comprobar, obviamente lo que tenemos que hacer es revisar que sea adimensional, ¿no? Entonces, h que lo tenemos en metros por metro sobre segundo cuadrado, entonces fíjense que arriba nos daría metro cuadrado sobre segundo cuadrado y abajo tendríamos Ujú. metro sobre segundo, todo Sobre al segundo cuadrado. cuadrado. Todo esto Y también nos todo da se metro cancela. cuadrado sobre segundo cuadrado y por lo tanto lo que aquí tenemos es adimensional. ¿Listo? Sí, claro, eso es como para comprobar ahí rápido. Siempre dará dimensional, ¿no? Claro, porque lo que les digo, todos estos números siempre van a ser adimensionales porque son nuevas variables. ¿Listo? Entonces vamos con Juan Daniel, por favor. Ok. Vamos a hacer el pi3. Leandro ya puede bajar la mano. ¿Yo hago el Pi3? Sí, porque pues, no tiene la mano levantada. Ah, ok. Pues a mí el Pi3, Pi3 es igual a H por B por caudal, igual a 0. Entonces, Pi3 va a ser igual a Ah, bueno, L o... esperen. Tengo que corregirles una cosa aquí que hizo mal Leandro. Leandro hizo una cosa mal. Y es que como estamos trabajando pi2, ya no es x1 ni y1, sino es x2 y y2, ¿listo? Siempre debemos trabajar así, Ah, ok. para no Pero es por confundirlas con las otras. nomenclatura, ¿no? Sí, es como para no confundirlas con las otras, más que todo. Ah, ok. Entonces voy a corregir eso aquí Entonces, rápido, antes de que yo Juan Daniel tam- siga. Voy a poner, espere. yo también voy a cambiar eso. Entonces voy a poner x2 y y2, ¿listo? Para t sería y2 menos 2 y y2 igual a menos 2, aquí y2 y aquí también x2 y aquí x2 y aquí x2. ¿Listo? Eso es solo como para no confundir lo que hacemos en el primer pi y en el segundo pi, ¿listo? Así que en ese orden de ideas, aquí tendríamos, en vez de x1, tendríamos x3, ¿cierto? X3. Ajá. Listo, x3 y y3.
Bien. Entonces, pues bueno, se reemplazan las dimensiones y quedaría pues para HL, para la velocidad T, T a la menos 1 por L, y para caudal sería L a la 3 por T a la menos 1, igual a 0. A L a la 0 por T a la 0. Ajá. Profe, tengo una pregunta. Ese L a la 0, T a la 0 es por el número de dimensiones, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, por... Si en dado caso tuviera M, también tendría M a la 0. Ah, ok, eso era lo que quería saber. Entonces, digamos, para L me queda 0 es igual a X a la Resolvió primero X3. para L, no, pero resolvió primero para T, que Pues igual. dejé expresado para L y luego resuelvo T y reemplazo en L. Ah, bueno, listo, espera entonces. Voy a poner las dos para L, entonces sería X3 X3 más Y más Y3 más 3. igual a menos X, a menos Y2, a menos Y3, es que lo tengo aquí escrito, menos Y3 menos 3. ¿Qué? O sea, no, en L, profe. Ah, usted ya lo despejó, ¿sí? Sí, estaba despejando a X ahí. Ah, ok, ok. Ajá. Y para T me quedaría que 0 es igual a menos Y3 menos 1. Entonces, Y3 es igual a menos 1. Y reemplazando en L, entonces se queda que X3 es igual a menos 2. Listo. Y entonces pi3 sería caudal sobre h al cuadrado por b. Listo. Si comprobamos No sé si me rápidamente quedó mal. las dimensiones, vamos a comprobar las dimensiones. Sería metro cúbico sobre segundo y abajo tendríamos metro al cuadrado por metro sobre segundo, que también nos daría metro cúbico sobre segundo y por lo tanto da adimensional. ¿Listo? Ujú. Camilo, ¿tenía alguna pregunta, chicos? Camilo, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta? Creo que levantó la mano para preguntar. Profe, otra vez es que no me quedó claro lo que había preguntado antes. O sea, digamos, si la cantidad de dimensiones pues fuera más alta, no sé, digamos, en vez de 2 dimensiones fueran 3 dimensiones, entonces en todas las ecuaciones tienen que estar las 3 dimensiones. Sí, sí. Ya Ok, tendría que resolver para T, para L y para M. ok. Luego hacemos un ejemplo con eso. Camilo tenía una pregunta, creo que levantó la mano. No, profe, sí aquí prestando atención. Listo, chicos. Los que ya participaron ya pueden bajar la mano, porfa. Y nos queda por participar David, que levantó la mano, y creo que Sharon había levantado la mano. Pero bueno, bien. Podemos hacerlo ahorita con lo que les dije, que hicieran nuevamente los pi, pero haciendo con variables repetitivas h y g, ¿listo? Entonces, ya como para terminar este ejercicio hasta acá, lo que hace uno al final de este ejercicio es lo siguiente, póngale cuidado a esto. Es decir que el pi, perdón, es decir que la función que explica lo que está pasando en el canal depende ya no de las variables, de cada una de las variables, sino que ahora depende de cada uno de los pi. ¿Listo? Entonces, el primer pi era h sobre p, ¿cierto? El segundo pi era h por g sobre la velocidad al cuadrado. Y el último pi era el caudal sobre la raíz de h al cuadrado por la velocidad. Y esa función pues debería ser igual a 0. ¿Bien? El primer pi era P sobre H. Ah, perdón, el primer pi era p sobre h. Bueno, ya corregimos acá. Sí. ¿Listo? Entonces, fíjense, ¿qué hicimos aquí? Lo que se hace con el teorema Pi-Buckingham es reordenar las variables, pero ahora en variables adimensionales y para que sean más poquitas. ¿Listo? Al final, al principio yo tenía 5 variables y las reduje solo a 3 pi. ¿Listo? Es decir, que esa función que tengo ahí solo depende de esas 3 variables.
¿qué es lo que yo estoy buscando? Saber el caudal. Entonces yo analíticamente lo que puedo decir para saber el caudal es lo siguiente. Permítanme, voy a borrar aquí todo este pedazo de acá. Reemplazar, despejar y reemplazar en eso. ¿Puedo borrarlo la parte negra o la parte azul? La parte azul voy a borrar, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ya teniendo eso de ahí, ¿cierto? Ya teniendo esa función f de ahí roja, que depende de todas esas variables, de todos esos pi adimensionales, entonces, lo que yo digo es que si yo saco el pi que me interesa, que es el del caudal, entonces lo que voy a hacer es sacar el pi de ahí, ¿listo? Entonces, esa función ahora va a ser como una función prima. Ojo, eso no quiere decir que sea una derivada, quiere decir que es una función que es como la hija de la función anterior que tenía. Esa función va a ser, otra vez volví a escribir h arriba, va a ser p sobre h y va a ser h por g sobre la velocidad al cuadrado. ¿Listo? ¿Y por qué es una función prima? Porque yo le voy a sacar el caudal y lo voy a poner al otro lado del igual. ¿Listo? Fíjense que ese pi ahí no estaba ni multiplicando, ni dividiendo, ni haciendo nada. Entonces lo único que yo tengo que hacerlo es sacarlo, o sea, y pasarlo al otro lado. Entonces, como no estaba ni Pero multiplicando, no quedaría ni dividiendo, ni negativo. sumando, no, porque es que ahí no estaba sumando, ese es el punto. No estaba ni multiplicando ni sumando nada, solo estaban ahí acomodados, ¿sí me entienden? Entonces, cuando yo lo saco de la función, lo saco tal cual está y lo pongo al otro lado, ¿listo? Sí. Ah, claro. Sí, porque así es el teorema Pivot. Y ya, lo único que hago aquí es pues pasar al otro lado a multiplicar lo otro que tengo. Es decir, que el caudal va a ser igual a la altura de la cresta al cuadrado por la velocidad que hay en el canal por una función f'. Y ya, ¿listo? Esa función f' pues depende de p sobre h y de h por g sobre b, ¿listo? ¿Y Entonces, cómo se saca esa función, profe? uno lo que hace es, a esto le llaman, o sea, uno primero saca este número, lo calcula cuál es ese cociente, entonces calcula varios cocientes y calcula también varios de cocientes de estos de acá, y lo que hace es graficarlo. Entonces, esa función f ya se puede graficar. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, cuando usted está haciendo análisis de modelos y de prototipos, esta f de aquí debe ser igual en el prototipo y en el modelo. Entonces, ahí usted ya puede pasar del prototipo al modelo, ¿me entiende? Entonces, eso se usa para eso. Ah, ok. Pero Profe, listo. en este caso O sacamos sea, la caudales que gráfica, nos... en sí nos dan los puntos de la gráfica, ¿cierto? No, uno la hace o sea, uno la elabora. Porque es que usted tiene que hacer pruebas en el laboratorio o con el canal o con lo... Sí, usted tiene que hacer pruebas con el modelo para poder construir esa gráfica o para poder determinar ese valor f. O sea, ahí lo que le está diciendo es que es una función que relaciona ambas cosas, p sobre h y hg sobre b cuadrado. ¿Sí? ¿Alguien más me va a preguntar algo? Que creo que escuché el cambio. Que sacamos el caudal es porque nos piden área de caudal. Sí, porque eso es lo que la variable de estudio. Chicos, en los canales, ojo acá a esta información que es súper importante. Cuando estamos hablando de canales, siempre la finalidad va a ser buscar el caudal. ¿Listo? Siempre la finalidad en los canales es buscar el caudal. Por esa razón, el ejercicio nos pedía caudal y también, pues, independientemente de eso, pues cualquier ejercicio de canales siempre nos va a hablar de hallar un caudal. ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahí, chicos, bien? Sí, profe. Entonces, póngale cuidado. Sí, profe. Entonces, yo luego les pedí que también hicieran nuevamente el análisis, pero que en vez de tomar la variable repetitiva cinemática como velocidad, la tomaran como gravedad. ¿Por qué hice esto? Porque esto lo hizo un tipo, un cuate ahí que se llamaba William. Un pelado que se llamaba William, hizo el análisis dimensional de un vertedero, lo hizo con la altura y lo hizo con la gravedad. Entonces resulta que este personaje, después de que hizo esto, se volvió muy famoso y muy conocido en el mundo, tanto de las matemáticas como de la mecánica de fluidos. Porque resulta que el apellido de este tipo William era Fruit. Y este tipo William inventó algo que se llamó la ecuación
o el número de fruit. ¿Listo? El número de fruit. Y el número de fruit es un número obviamente adimensional que es clave, chicos, clave en los vertederos de cresta delgada. Entonces, vamos a trabajar con eso. Listo, entonces si quiere, David me cuenta cómo empezó a hacer el ejercicio con tomando variables repetitivas H Ujú. y G. Pues Espere, borro, espere, borro. también me dio a dimensional. Listo. ¿Cómo comenzó a hacer el ejercicio? H y G. Pues cogí variables repetitivas H y G y pues las otras tres pues no serían las no repetitivas. Entonces Listo. cogí, para Pi1 cogí H a la X1 por G a la Y1 por velocidad. Empecemos con P, ¿sí? Vamos a empezar con P, porque casi siempre se hacen en orden de complejidad. Uy. Ok. Yo les recomiendo hacerlas en orden de complejidad también porque se ven más ordenadas cuando uno vaya al pi. ¿Listo? Listo. Ok. Igual a 0. Entonces, la de P, sí. Entonces, tengo que Pi2 es igual a, pues, a las dimensiones, No, ese es el sería 1, ¿no? L Ese es a el la 1. X1. Ah, bueno, sí, pues es que yo tenía el otro Ah, Pi2, bueno. entonces este es Listo, listo. Pi1. Por LT a la menos 2 Uy, espere que esto me quedó muy raro. elevado a la Y1. Espere. A la Y1 por L, igual a L0 por T a la 0. Listo. Y para T me quedó menos 2Y1 igual a 0. Entonces Y1 pues me quedó igual a 0. Listo. Y para L me quedó X1 más Y1 más 1. Igual a 0. Y como el Y1 pues es 0, entonces me quedó X1 igual a menos 1. Entonces el Pi2 me quedó, el Pi1 digo, me quedó H a la menos 1 por gravedad pues que es 0 por P. O sea, me quedó P sobre H, sí. Metro sobre metro. Listo. Adimensional. Muy bien, David. Vamos con Luz Elena, vamos con el pi2. Sería velocidad, ¿cierto, profe? Lo haríamos con velocidad, ¿sí? Recordemos que la variable que vamos a buscar, la variable dependiente, la dejamos siempre de últimas. Pues ahí sería nombrada H a la X2, gravedad a la Y2. Y se pasa, entonces pido sería igual a la dimensional que sería L a la X2 por LT a la menos 2, todo eso elevado a Y a la 2 por LT a la menos 1 igual a L a la 0 y T a la 0. Entonces para T me quedó que es menos 2Y 2 menos 1 igual a 0. Y entonces Y2 equivale a menos 1/2. Y para L quedó X2 más Y2 más 1 igual a 0. Donde X2 es igual a menos 1 y a menos Y1, donde Y1 equivale a menos 1/2.
Exacto. Y entonces me quedó pi2, que es igual a velocidad sobre h a la 1 medio y gravedad a la 1 medio. Listo. O en otras palabras, el pi2 sería la velocidad sobre la raíz de la gravedad por la altura. Pues yo puse velocidad al cuadrado sobre h por g. También es otra opción de verlo, digamos. Pero al otro lado nos quedaría el pi al cuadrado, ¿no? Porque si eleva este lado al cuadrado, también tendría que elevar al cuadrado. Digamos que estrictamente solo hablando del pi, quedaría la velocidad sobre raíz de gh. Quiero que miren un momento en internet, busquen en este momento en internet. Mi perro está soñando. Quiero que busquen en este momento en internet cuál es el número de Fruit. ¿Listo? Busquen número de Fruit en este momento. Y me cuentan cuál es el número de Fruit. Profe, no hay ¿Cómo problema se en que yo... escribe? Fruit. ¿Sí, Leandro? ¿Fraude? Profe, no hay problema en que yo haya escogido las variables... Ah, se me olvidó. Bueno, las Dice que son... que el número de Fruit es Espere, igual a Juan la Daniel. velocidad sobre... Espere, Juan Daniel, que Leandro me está preguntando algo. no hay problema de que yo haya escogido las variables P por G en vez de HG. Debería darle velocidad sobre raíz de pH. No, me da lo mismo, pero no hay problema, ¿cierto, profe? No, En general. no, pero... O sea, es que así lo hacemos es porque así lo hizo Fruit. Ah, listo, profe. ¿Cuál es el número de Fruit? Profe, El ¿Camilo? número de Fruit es lo mismo que pi2. ¿Camilo me iba a decir algo? no, pues estaba investigando y dice que eh, señala la relación que existe entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitatorias para un fluido, que es una manera de designar digamos, acá dice NF es igual a fuerza de inercia sobre fuerza de gravedad. Uh-huh. ¿Y no le sale una ecuación como esta? Velocidad sobre raíz de GH, o sea, sobre raíz de G por una longitud. Ah, sí. NF es igual a velocidad sobre raíz de G sobre G por L. Listo, chicos. Entonces, en términos generales, el número de Fruit al cuadrado es igual a la raíz de G por H. ¿Listo? Ojo con esto. El número de Fruit. En mecánica fluida no lo vamos a usar tanto, pero este número de Fruit en recursos hidráulicos es importantísimo. Porque a través de este número de Fruit, no sé si alguien leyó por ahí en la googleada que se metió, si alguien leyó por ahí, ¿para qué sirve el número de Fruit? ¿Qué nos dice ese número de Fruit? Dice Que nos informa sobre el estado de flujo hidráulico. ¿Y qué tipos de estado de flujo hidráulico podríamos tener? laminar y turbulento, creo. No. La sección transversal y el ancho de la lámina. ¿No le sale una cosa que dice como... Yo encontré flujo? que dice que relaciona el efecto de las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad que actúan sobre un fluido. Pero no le sale que el número de Fruit nos dice si un flujo es crítico, subcrítico o supercrítico. No, a mí no me parece eso. Me cambio el nombre si... No, señor. Me cambio el nombre si googleo Dice y en Wikipedia no me sale. laminar subcrítico, que es menor a 500. Voy a googlear. A ver. Número. Profe, acá dice Pero laminar nosotros le subcrítico, ponemos el nombre. turbulento subcrítico, laminar supercrítico y turbulento supercrítico. Ah, bueno. Esperen, ya encontré, mire, número de Fruit. En Wikipedia. Voy a leer en Wikipedia. Y les voy a compartir la pantalla porque es que ustedes son increíbles. Ver para creer. Vamos, ustedes dicen que nunca encuentran nada. Póngale que verá. Listo. ¿Me leen por acá? ¿Qué dice acá, por favor?
Dice rutas de aprendizaje, cálculo, mecánica de fluidos, No, lo que tengo puntuación de resaltado. tareas. Solo Profe, parece eso. no se ve nada más. ¿No están viendo ¿no están viendo la página Solo se web? ve la barra. Solo dice rutas de aprendizaje. Ay, Y el ¿cómo así? link. Esta vaina. Quería ver, porque la embarramos ahora sí. Quería ver cómo logramos a compartir la pantalla acá. Ah, ya, ahora sí. Listo, ahora sí. ¿Me dicen, por favor, qué dice acá? ¿Será supercrítico, crítico o subcrítico? Ah, ya. No era que tuvieran que sacar un libro. En caso Chicos, que sea mayor a 1, Profe, yo encontré lo mismo. entonces pónganle cuidado. Este número de frutos, como yo les decía, lo van a trabajar en recursos hidráulicos. ¿Por qué lo trabajan en recursos hidráulicos? Porque los recursos hidráulicos tratan más que todo de flujo por canales abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tratan el flujo por tuberías, porque de eso se ocupa la mecánica de fluidos, sino que tratan flujo en canales abiertos. Así que por eso ustedes van a trabajar y van a hablar mucho acerca del flujo crítico, del supercrítico y del subcrítico. O bueno, yo espero que lo hagan, ¿no? Porque si no, pues me decepcionaría un poco la cuestión. Pero si el número de Fruit es mayor que 1, entonces ustedes tienen un régimen de flujo supercrítico. Si el número de Fruit es igual a 1, tienen un flujo crítico, y menor a 1 será subcrítico, ¿listo? Esto, obviamente, como les digo, lo van a profundizar más cuando vean recursos hidráulicos. Pero lo que quiero que aprendan en mecánica de fluidos es que el flujo, es que el número de Fruit es igual a la velocidad sobre la raíz de la gravedad por una longitud, que normalmente esa longitud es la altura de la cresta. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Hay Sí, preguntas? profe. ¿Hay preguntas hasta ahí? Sí, profe, yo tengo una pregunta pues con respecto a lo de los PIs. Cuando Claro, uno dime, coge, Sharon. digamos, las variables repetitivas, en vez de coger, digamos, h y gravedad, hubiéramos cogido p y velocidad. ¿Se puede? Sí, de poder se puede decir porque cada una explica una la geometría y otra la cinemática. Lo que pasa es que en este ejercicio como tal, yo quería que cogieran G y H, porque quería que llegáramos al número de fruto, ¿sí? O sea, Profe, pero Profe, ahí yo tengo una pregunta. normalmente cuando yo quiero que lleguen a un resultado en específico, yo les doy las variables repetitivas. Pero en dado caso que no se las dé, pues ustedes son libres de escoger pues, lo que quieran. ¿Sí, Leandro? Es que tuve problemas en hallar ese pic 3 que vamos a hallar ahorita, profe, pero no voy a poner cuidado a ver si qué hice mal. Ok, listo, bien. Entonces Luz Helena, que tenía la mano levantada, nos va a ayudar con el tercer pic. Profe? ¿Tú no tenías la mano levantada, Luz Helena? Sí, acabé de pasar el P2. Sí. Entonces era Sharon la que faltaba. ¿Sharon? Sí, yo. El pi 3 sería h de x3, g. Sería y3 y sería el caudal. Luego cogí L a la 0 y T a la 0 y los igualé por las dimensiones de cada uno. H es L, la gravedad sería L, T a la menos 2 y el caudal L3 por T a la menos 1. Y luego Y para T tengo que sería menos 2, sí, menos 2, Y a la 3, Y3 menos 1 igual a 0. Y que Y3 sería igual a menos 1 medio. Y para L sería X3 más Y3 más 3 igual a 0.
sería, la y la reemplacé, entonces quedaría x3 menos 1/2 más 3 igual a 0. Y al hacer la resta, bueno, sí, me quedó que x3 es igual a menos 5/2. Listo. Luego reemplacé h, lo elevé a la menos 5/2, que es x3. La gravedad lo elevé a la menos 1/2, que sería y3. Y el pi3 me quedó caudal sobre raíz de h5 por gravedad. Listo. Entonces, ahí estaría, ¿no? Ese sería nuestro tercer pi. No sé si tengan dudas de esto, chicos. Si, Leandro, que tal vez tuvo problemas con este, sí entendió. Sí, profe, ya. Es que no me estaba dando a dimensionar, pero me di cuenta que tenía mal un signo. Profe, Sí, señor. tengo una duda con lo de respecto a lo del fruto, o sea, ¿cómo se llega a ese análisis para determinar los flujos críticos a partir, pues, digamos, de ese Pi2? O sea, solo reemplazando la gravedad, ¿y por qué no pasa si lo reemplazamos con la velocidad o con otra variable? No le entendí muy bien la pregunta, Juan Daniel. O sea, digamos, aquí en vez de usar para hallar los Pis, no usamos H que usamos en el principio, no me acuerdo ya en el principio usamos HB, ¿no? ¿Sí? O sea, H y B, como las variables repetitivas, y cuando cogemos a H y G, porque precisamente el Pi2 es el único que explica lo de los flujos críticos, subcríticos y supercríticos. Porque es que después de hacer eso, los flujos críticos tienen un comportamiento, los subcríticos tienen un comportamiento y los supercríticos tienen otro comportamiento. Y después cuando usted tiene la ecuación del caudal, va a tener una función que depende del número de frutos. Pero entonces espere que eso es lo que vamos a explicar más adelante. Ok. Igual no me voy a entrar mucho en número de frutos, chicos, porque eso es tema de recurso hidráulico. Bien, entonces hasta aquí ya tendríamos los 3 pi, ¿cierto, chicos? Y lo único que nos quedaría hacer sería formar una función que dice que depende del pi1, que sería p sobre h, que depende del número de fruit y que depende del caudal sobre la raíz de h a la 5 por g. Y esto sería igual a 0. Ojo acá, chicos, ojo acá. Porque entonces Sir William no se quedó así, no se conformó solamente con hacer el número de fruit, sino que, bueno, a esto con ayuda de otros matemáticos, no sé cómo sería bien la historia ahí de la creación de la ecuación que vamos a ver, pero esto no se quedó así, sino que se dieron cuenta que había otra variable que intervenía en el caudal. ¿Listo? Bueno, ahí ya podemos pasar el caudal al otro lado y despejar el caudal. Nos queda h a la 5 por g y por la función. Listo, x. Eso no importa. Eso ustedes ya lo saben. Pero, entonces, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta de que había otra variable que en los canales podía intervenir en el caudal que va por el canal. ¿Cuál creen ustedes que es la variable que no hemos tenido en cuenta? O sea, que sería otra magnitud física, por así decirlo. La masa, El diámetro. un flujo másico, Recuerden que diámetro no, porque no estamos hablando de tuberías, sino de canales. ella es la masa del agua, ¿no, profe? La viscosidad. No, Viscosidad. densidad. La viscosidad ni la densidad intervienen en el caudal, en realidad. La tensión superficial. El ancho. Sí, señora, el ancho. El ancho del canal. El ancho del canal. Pero eso no es una longitud. Sí, pero no lo tuvimos en cuenta. ¿Listo?
No lo Ah, tuvimos ok, en sí, cuenta. sí, sí, entiendo. Sí, sí. No lo tuvimos en cuenta. No tuvimos en cuenta el ancho, que normalmente nosotros lo nombramos como B. Esa B no la tuvimos en cuenta. Así que tendríamos que hacer nuevamente todos los pi, incluyendo ahora el ancho del canal. Hmm. Pero en No, resumen, siempre que tenemos este tipo de problemas, siempre que la variable que no es repetitiva es la longitud, siempre nos va a quedar esa variable sobre otra variable de longitud. Por lo tanto, si hiciéramos un pi con el ancho, nos daría b sobre h. ¿Listo? Este sería el pi de ancho, el pi del ancho. ¿Listo? Y los otros Ujú. simplemente serían lo mismo. El tercer pi sería el número de Fruit y el cuarto pi sería el del caudal sobre la raíz de h a la 5 por g. ¿Listo? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, ¿el número de Fruit se reemplaza por la de velocidad? El de velocidad sobre raíz Sí, de sí. GH. El número de Fruit ya sabemos que es velocidad sobre raíz de GH, ¿listo? Entonces Mm. nunca lo voy a volver a escribir. Solo voy a escribir FR, que significa número de Fruit. Ok. Como para resumir, pues. ¿Listo? ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen preguntas, chicos? Profe, el número de Fruit siempre siempre tiene esas variables, Sí, el número de Fruit siempre es o de qué depende. velocidad sobre raíz de GH.